Buenas tardes, mi nombre es Giancarlo Miranda y hoy les voy a presentar el AK3 de la materia de ondas y electromagnetismo. Este video tiene como objetivo explicar el proceso de aprendizaje que se ha llevado a cabo en la materia. ¿Cómo vamos a hacer esto? Mediante explicaciones acerca de las temáticas que rodean las actividades. Estas diferencias nos van a ayudar a entender mejor la naturaleza de cada una de sus ondas y el porqué de sus fenómenos. En el caso de la óptica, se puede reflejar dentro de una superficie, lo cual va a provocar que un rayo de luz pueda interactuar de forma diferente dependiendo de cuántos materiales y el tipo de material que atraviese. En el caso de la acústica pasa algo parecido, sin embargo, la mayor diferencia es en el caso de la velocidad, ya que al tratarse de la luz, la óptica va demasiado rápido, en cambio la acústica no. El más claro ejemplo de esto es el eco. Cuando una persona habla en un sitio vacío, la onda también interactúa con el medio y lo que va a provocar es que cuando llegue a una superficie, esta onda rebotará y hará que escuchemos nuestra propia voz, pero un poquito después. En el caso de la óptica esto no pasa, ya que va a una velocidad extremadamente alta. Bien, en el caso de la electroestática, se sabe que es un comportamiento de cargas eléctricas en equilibrio, las cuales pueden ser tanto como de atracción como de repulsión, dadas por dos cuerpos que han acumulado una carga eléctrica. Es decir, que en el caso de que un objeto acumule cargas tanto positivas como negativas, este va a tener una diferente interacción con otro cuerpo con también cargas. Entonces, en el caso de que tengamos dos objetos y uno esté cargado positivamente y el otro negativamente, lo que va a provocar es que se atraigan, mientras que en el caso de que tengan ambos el mismo tipo de carga, se van a repeler. El ejemplo más claro es cuando una persona se peina con un material tipo plástico aislante. Después de un rato de frotarlo contra el cabello, va a provocar que este se cargue positivamente y hará que el cabello se sienta atraído por el peine y se empiece a pegar a él. Entonces, hay otra forma, que es por medio de la inducción, que es cuando no hay contacto. Digamos que si suponemos que hay un globo que nosotros cargamos frotándolo, ese globo va a tener una carga. Al cargarse, si lo acercamos a una lata, por ejemplo, la lata al estar en, ¿cómo decirlo?, en neutro, se va a sentir atraído y va a provocar que actúe como una especie de imán el globo con la lata. Bien, ahora que ya tenemos claros estos conceptos, podemos focalizarnos en la óptica. La óptica geométrica es una rama que se encarga de estudiar los cambios de dirección de los rayos de luz y la naturaleza de estos. La óptica geométrica se basa en nociones y principios fundamentales, como por ejemplo la refracción y la reflexión, a partir de los cuales se puede deducir el comportamiento de distintos instrumentos ópticos. Gracias a esto, nosotros podemos utilizar la luz a nuestro favor a la hora de crear instrumentos o de hacer nuevas tecnologías que las utilicen. Una de las aplicaciones que tiene la óptica geométrica es el mismo hecho de la fibra óptica. Ustedes dirán, ¿qué es la fibra óptica? Es un medio de transmisión de datos mediante impulsos fotoeléctricos a través de un hilo hecho de vidrio transparente o otros materiales plásticos con la misma funcionalidad. Es decir, que dentro de un cable van a haber rayos de luz que lo que van a hacer es rebotar dentro del cable para enviar datos de la forma más rápida posible. Los materiales de los que está hecho el cable tienen la capacidad de provocar que la luz quede completamente confinada para que no escape ni se pierda por el camino y se propague por el interior de la fibra con un ángulo de reflexión por encima del ángulo límite de reflexión total. Es decir, que el láser entra por una parte del cable y durante todo el camino lo que va a provocar es que se refleje el mismo láser. El láser lo que va a hacer es todo el camino ir rebotando hasta llegar al final, y en el final los detectores lo que van a hacer es entender qué es lo que está enviando por ahí. Esta luz casi siempre está generada por láser LED y su uso más extendido es transportar datos a grandes distancias. Todo esto se basa en la ley de Snell. La ley de Snell es una fórmula que se usa para conocer la relación que sea entre el camino tomado por un rayo de la luz al cruzar el límite de una superficie de separación entre dos sustancias en contacto y el índice de refracción de cada uno de ellos aplica para cualquier onda electromagnética. ¿Esto qué significa? Significa
que cuando aplicamos esta fórmula podemos predecir hacia dónde irá el láser, por decirlo de alguna manera, o entender el comportamiento que tiene el láser. Entonces, ¿cómo es que esto se aplica? Se aplica suponiendo que el cable de la fibra óptica por dentro tiene filamentos que están hechos de cristal que refleja muy bien, o sea que tiene un índice de reflexión muy alto. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a hacer que cuando el rayo lo toque, en vez de seguir de derecho, por decirlo así, rebote y llegue a la otra parte del cable. ¿Cómo se hace esto? Pues encima de este cristal o de este material con alto índice de reflexión, lo que va a pasar es que va a haber un aislante que no va a permitir que se escape la luz, por lo tanto la luz no se va a perder por el camino y va a llegar correctamente. Ahora, ¿cómo funciona esto? Mediante estos dos fenómenos, los de reflexión y reflexión, se irá transmitiendo a lo largo del cable de fibra óptica hasta llegar al destino. Y esto funciona gracias a sus partes. Como dije anteriormente, los hilos de la fibra, o bueno, como yo dije, los filamentos, estos hilos lo que hacen es transportar la luz, son estos que están de colores. Estos hilos lo que van a provocar es tanto que la luz pueda llegar sin propagarse, y lo más importante es el hecho de que la transmisión no se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque el núcleo no va a permitir que ni el cable se deforme ni se rompa, porque esto lo único que va a provocar es que los datos se dañen o que se pierda por el camino. Gracias a los materiales aislantes que están por encima de los hilos de la fibra, lo van a proteger, van a evitar que esas cosas pasen. Ahora, el buffer Klein, que es el recubrimiento de los hilos, que es lo que yo estaba explicando, está relleno de gel de capa oscura. Esto evita que la luz se salga y no se va a perder. Ahora, todas las demás partes van a ser capas de aislantes y de materiales que no son conductores ni inflamables. ¿Por qué? Porque estos cables, al tener que cruzar por diferentes distancias y muchos entornos, van a provocar que tal vez bajo ciertas circunstancias se pueda quebrar. Para esto está tanto la cinta de Miller como la armadura. La armadura son materiales muy resistentes que lo que van a hacer es evitar que el cable se rompa, como dije anteriormente. Ahora, hay dos tipos de fibra óptica. La fibra monómodo, que es una fibra que va muy rápido pero solo transmite un tipo de datos, mientras la fibra multimodo sí puede varios. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la fibra monómodo? Primero, es más barata de hacer, y segundo, tiene la capacidad de que va mucho más rápido que la multimodo. ¿Esto por qué? Porque la fibra multimodo tiene, al tener la capacidad de transferir diferentes tipos de datos, va a ser mucho más cara de hacer, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que se hace comúnmente es, para todo lo que tiene que ver con routers y cosas por el estilo, se usan los multimodo, ya que nos sirve mucho descargar diferentes tipos de datos de internet sin ningún problema. Ahora, el problema es cuando una fibra monómodo se instala en una casa. El problema sería que nosotros no podríamos descargar varios tipos de archivo, lo cual sería poco eficiente. Así que lo que se hizo fue una especie de mezcla. La fibra monómodo se usa para largas distancias y la multimodo para diferentes tipos de datos dentro del uso doméstico, por decirlo de alguna manera. Bien, ahora lo que haremos es, mediante el uso de un tubo de ensayo, un soporte, un láser, un clip, leche y agua, es emular el funcionamiento de una fibra óptica. ¿Cómo haremos esto? Pues al colocar el tubo de manera vertical, llenarlo de agua y usar el láser para que este apunte dentro de él, esto lo que hace es generar un fenómeno que se conoce como reflexión. En el caso de la fibra óptica se tiene que generar una reflexión total. ¿Esto por qué? Porque si no se empezaría a perder el láser por el camino. Sabemos que el láser en este momento tiene un ángulo de incidencia el cual debería apuntar fuera del tubo de ensayo. Sin embargo, al conectarlo podemos observar que en la parte de abajo ya llega la luz. ¿Por qué es esto? Porque el láser se refleja correctamente y empieza a viajar alrededor de todo el tubo de ensayo, lo cual va a provocar que llegue el láser correctamente abajo y la iluminación, que en este caso es roja,
se dé correctamente. Bien, ahora que ya tenemos esto, ahora lo que falta es aplicar leche. ¿Por qué? Porque la leche va a permitir ver mejor cómo es que se refleja la luz dentro del tubo de ensayo. También la luz se va a notar cómo es que se va perdiendo por el camino. Sin embargo, esto es normal, no hay que preocuparse, no tenemos ningún material aislante por fuera que nos refleje para evitar esto. Pero este sería el funcionamiento básico de una fibra óptica. Gracias.